La carátula del álbum de Not Like Us es la casa, la mansión de Drake, y tiene unas señales de un mapa que señala dónde viven los abusadores, los pedófilos. Entonces ya que como Kendrick Lamar no buscó la pelea como tal, creo que Drake tampoco. En esa canción y en otras de Kendrick Lamar aludía que Future, Metro Boomin, creo que Lil Baby, todos ellos habían sido en algún momento de sus carreras explotados por Drake. Esta semana fueron los Grammys que se llevaron a cabo en Los Ángeles. Acá en la Escuela de Audio y Sonido vamos a hablar un poco de este acontecimiento, de este gran evento. Vamos a desglosar un poco todo lo que hay detrás de esta premiación. Vamos a hablar un poco de algunas categorías y a revisar el trabajo que hay detrás de cada uno de estos grandes proyectos. Para hacer eso, en este caso, traemos un invitado que nos está acompañando en estos momentos, el Juani, profesor de la escuela. Muchas gracias, Pablito. Gracias ahí por la invitación, pues a la conversación. Mi nombre es Juan y para el que no me conoce, profesor de la Escuela de Audio y Sonido. Y pues muy encantado de estar acá. También soy productor musical, soy ingeniero de mezcla y pues bacano si puedo aportar a la conversación de alguna manera de todo este tema pues de los Grammys. Antes de darnos un contexto, porfa, de lo que fueron los Grammys, cuéntanos, ¿eres profesor en la escuela de qué? Bueno, yo soy profesor de las materias de edición de audio y mezcla de audio, de esas dos. También he sido pues del área de música, pero en este momento estoy desde el área de producción. Y me desempeño también en la calle, pues desde ese lado, ya sabe, Chinamenta. Ya sabe que si vienen acá a estudiar y quieren estudiar con el Juani, ya bueno, ya saben en qué materias es que se lo van a encontrar. Juani, cuéntanos, porfa, danos un contexto de este evento. ¿Qué ocurrió? Creo que es un evento que fue bastante controversial, pues primero por los incendios que hubo en Los Ángeles, porque decían como que no se debían hacer los Grammy, porque pues sí, toda la ciudad se estaba destruyendo prácticamente por los incendios. Por otro lado, bien controversiales por el gran ganador pues de los Grammys, que fue Kendrick Lamar. Tuvimos también una ganadora local, ¿cierto? Nuestra querida Shakira, que también tuvo una interpretación en los Grammys que me pareció muy valioso, y pues que también dentro de todos los Grammys se prestaron hasta para un ambiente político, hablando de Lady Gaga, Shakira y de otros exponentes que hablaron pues como en favor de los migrantes y otras cosas que pasan allá en Estados Unidos. Teniendo en cuenta eso y que vamos a echar chisme ahorita, también pues cabe mencionar pues a Kanye West, que pues que sin invitación, la novia fue semidesnuda, terrible, ¿saben? Pero pues cada quien ahí como con sus vueltas, pero no, chimba, porque dan mucho de tela por cortar, porque también, sin que esto opaque pues como uno de los grandes actos más importantes, es que le hicieron un homenaje a Quincy Jones, gran productor que murió el año pasado, tristemente, y que fue el productor de uno de los mejores álbumes de toda la historia de la música, que es Thriller, de Michael Jackson, ¿cierto? Y también de otra gran cantidad de álbumes. Entonces, bacano ahí para que echemos chismecito. Vamos a hablar de el mejor álbum del año, Cowboy Carter con Beyoncé. Digamos que este trabajo tuvo una participación de una cantidad un derroche de talento increíble. Más de 20 productores que participaron en la elaboración de este proyecto. Yo creo que, bueno, Beyoncé es una gran artista, pues comenzando por ahí, ¿cierto? Beyoncé es una gran artista, gran ganadora pues en esta categoría por lo que vos mencionabas, pues como por la inclusión pues de diferentes artistas, ¿cierto? Un gran número, tanto de artistas como de productores, ¿cierto? Pero que creo que todos le aportan un valor enriquecedor a esa gran producción. Entonces pues creo que aunque no es mi favorito en esa categoría por haber ganado pues ese premio, creo que es un producto que se desarrolló de una manera muy bacana por la gente que tuvo, porque tuvo participaciones de grandes caras como lo es Nile Rodgers, Stevie Wonder, Pharrell, Jay-Z, obviamente pues como la pareja de Rihanna, que está en todas las producciones de Beyoncé. Y Beyoncé, ¿cierto? Qué pena hay muchas, qué pena. Creo que hay mucha tela por cortar en este tema por la gran participación de grandes artistas. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia o la relevancia, el papel crucial que juega un productor dentro de un proyecto de estos, teniendo en cuenta que
hay tanto productor y tanto talento haciendo parte de toda esa parte creativa y productiva? Pues yo creo que es dependiendo de la persona, pero creo que aunque estén en esas grandes esferas, se sigue viendo pues como ese quién tiene más la razón, ¿cierto? Y como esa disputa. Sin embargo, yo creo que al ser como, y más al ser estas figuras como pioneras del country dentro de ese álbum, con las figuras nuevas del country, tal vez yo pienso que pudo haber egos, no lo aseguro, pero sí es algo pues como que me queda ahí resonando, porque es como, bueno, tal vez esta gente pionera de este género pues tan importante para los Estados Unidos tenga pues como sus contras a cómo hacen el country ahora, tal vez o tal vez no. Entonces digamos que ese es como el diálogo que tal vez los productores tuvieron que entablar ahí, o pues llegar como a ciertos puntos medios, se podría decir. Ya de pronto hablando a un nivel un poco más técnico o más operativo, ¿cuál crees que pueden ser las implicaciones a las que conlleva incluir a tantos productores en un mismo proyecto? Creo que eso es un aporte grande y tiene que ser un gran producto, porque no se puede esperar menos, ¿cierto? De personajes como Pharrell, como Quincy Jones, como Jay-Z, obviamente, como Beyoncé, ¿cierto? Que obviamente son los directores de todo esto. Y dentro del género, pues, que estamos hablando, que sería el country, que es el género principal de este álbum de Cowboy Carter. Creo que algo que prima mucho ahí es como la experiencia de personajes como Willie Nelson. Willie Nelson, la otra que es Dolly Parton, creo que se pronuncia así. Dolly Parton, y había una artista también afro, pionera del country allá en Estados Unidos, que es Linda Martell, ¿cierto? Que también tiene que ver ahí con qué tan grande va a ser el álbum, dependiendo de qué personajes estamos trayendo a este álbum. Pues a mí cuando me hablan de 20 productores y bueno, conociendo un poco la magnitud de todo el trabajo que hay detrás, ¿cómo crees que se puede llegar a un buen flujo de trabajo, hablando de tiempos, hablando de momentos, hablando de nivel, a nivel creativo y de tomas de decisiones? ¿Cómo crees que se tuvo que haber dado eso para lograr llevar este álbum a cabo? Yo creo que pues un proceso de sincronía muy extenso. Sin embargo, creo que todos los que están ahí son personajes muy comprometidos en ese asunto, y son personajes muy, creo yo, profesionales, ¿cierto? Porque es que no es lo mismo pedirle a un artista nuevo, un artista, voy a decir emergente, como un artista que tiene más de 500,000 views hacia arriba, ¿cierto? No es lo mismo pedirle responsabilidad en tiempos a un artista de esos, a un artista que ya tiene Grammys, que ya tiene millones y millones de reproducciones, que lo conocen mundialmente, como es Beyoncé, ¿cierto? Entonces creo que como que toda esta parte logística no habrá sido pues como un gran problema. Y creo que el álbum, a pesar de que Beyoncé comentó que había grabado más de 100 canciones para elegir, creo que fueron 14 del álbum, creo que a ella no le tomó el mayor tiempo. Simplemente creo que dentro de la escogencia ya ahí sí fue un proceso más de curaduría entre todos, entre todo el equipo de trabajo. Creo yo que fue así. Digamos que en casos de proyectos emergentes o artistas emergentes que te haya tocado, que hayas visto, pues sabemos que ese proceso creativo pues está como en formación, ¿cierto? Entonces como que el artista, incluso los productores, están como descubriendo su forma de trabajar, su flujo de trabajo, sus tiempos, en qué momento es más creativo, de qué forma le funciona más. Entonces, conociendo como un poquito esa parte y digamos pensando un poco en cómo trabajan estos artistas ya élite, ¿cuál crees que pueda hacer esas diferencias de cómo trabaja los proyectos arrancando y ya alguien con experiencia? Parce, sí. Bueno, yo creo que es una apuesta compleja la que hizo Beyoncé,
porque bueno, si comenzamos de pronto con el contexto de este gran álbum, pues ella lo que quiso hacer fue como visibilizar un poco a estos artistas emergentes afros dentro de la música country. El caso de Shousey, el caso de Adele Tyrell, creo que se pronuncia, mezclándolos con artistas ya de renombre como Post Malone, Miley Cyrus, Willie Nelson, Lina Martel, ¿cierto? Creo que no va a haber muchas diferencias de trabajo, sino que más bien estas personas que están emergentes se pueden pegar mucho a la metodología de trabajo de los grandes, porque los grandes ya saben qué es lo que tienen que hacer, ya han ganado premios, ya los conocen mundialmente, son grandes exponentes del género. Algo que me pareció también muy curioso pues de este álbum y que me parece muy importante pues como recalcar acá es que la apuesta de Beyoncé no fue por poner protagonistas artistas blancos, y puede ser como que uno diga bueno, pues, la cuota como de inclusión o cosas así, pero si uno va al fondo del tema no es solo una cuota, porque ella también puso en un si uno ve el orden del álbum, en un pedestal de respeto a estas grandes figuras. Entonces hizo como una estación de radio, así funciona el álbum, hizo como una estación de radio donde los que hablaban y presentaban las canciones eran las figuras más emblemáticas del country, y presentaban canciones que ya pues en las que estaba solo Beyoncé o Beyoncé con un artista nuevo, cosa que me pareció muy curioso y muy importante pues de recalcar, porque es como bueno, pusiste como a estas figuras de respeto más de los tengo como leyendas, no es tanto la participación que tengan musical dentro del álbum, aunque sí la tienen, y posterior a esto es como quiero darles visibilidad a todos estos artistas emergentes con los que me vine. Lo que te digo, emergentes no gente que está comenzando, sino gente que ya tiene pues una carrera, pero pues de corto trasegar pues. Acá voy a hacer un paréntesis, pero es porque no sé si entendí bien, ese dato no lo tenía, lo de la participación de los blancos. Pues bueno, no lo quiero separar así como blancos o afros, sino que se notó que ella llamó a muchos artistas de renombre, ¿cierto? Y el country es un género de gente blanca de los Estados Unidos, ¿cierto? Obviamente se han visto muchos artistas muy buenos de toda esta comunidad afro, pero es un género principalmente de la gente blanca. Ahora bien, lo que quiso hacer es resaltar Beyoncé y bueno, repito pues como un poco lo de ahorita, que me pareció muy importante, es como que a estos grandes artistas blancos como Dolly Parton o Willie Nelson, los puso fue a presentar dentro del álbum las canciones, entonces hizo como unos interludios, no es tanto su participación musical sino unos interludios, pero donde ella pone en la punta del respeto pues como a esos grandes exponentes, y lo que hace es resaltar a esos artistas emergentes que todos son afros. Todos los artistas emergentes que ella metió al álbum son de la comunidad afro, y son de la comunidad afro del country, pues de ese género. Pero hay un interés que conozcamos pues más allá de por qué los eligió así, a esos emergentes. Sí. Pues ella lo comentaba en un par de entrevistas, ella hablaba pues como de cómo ella llegó a la música country, ella también tiene un trabajo antes de este que se llama Renaissance, creo que es. Y esos trabajos, pues ese trabajo ya venía dando un contexto de lo que iba a ser Cowboy Carters. Porque, bueno, Carter es el apellido de Beyoncé, ¿cierto? Y ella hablaba mucho de que con los papás iba a los rodeos, los llevaban pues como a los hijos, ¿cierto? Incluyendo a Beyoncé, los llevaban pues como a toda esta cultura, los empapaban mucho de esta cultura pues del rodeo, de la música country, de todo esto. Entonces ella lo que quiso hacer en este último trabajo, más allá de ella hacer un gran álbum de música country por sí misma o invitar figuras como grandes exponentes, fue resaltar las figuras que hay actualmente que son afros dentro de ese género. Porque pues imagínate, ya trae pues como a Miley Cyrus, que también viene de una familia blanca y que tiene que ver pues como con el country, el papá Ray Cyrus es que se llama, si no estoy mal.
Y por el otro lado Post Malone, que ya es como más hacia el urbano, pero es como atrayendo todas estas miradas ¿a qué? Artistas de la comunidad afro que hacen country. Yo creo que algo mencionaste acá similar, igualmente voy a hacer la pregunta, y es si en este caso donde digamos hay una cabeza líder del proyecto ya con una visión que invita a otros productores, a otros compositores, a otros artistas, ¿tiene sentido o te parece adecuado que cada productor o incluso compositor aporte su estilo tal cual como es al proyecto, o que digamos siga desde un inicio los lineamientos que le está planteando la dirección del proyecto? Bueno, yo ahí es donde de pronto iba a lo que mencionaba pues al comienzo de los posibles egos que pudieran haber ahí, ¿cierto? Porque es como de cómo yo hago las cosas, y un artista ya pues como con cierta trayectoria puede decir como yo hago las cosas de esta forma y ya, si no les gusta pues todo bien, entonces no cuenten conmigo. Puede pasar eso, como puede pasar que el artista sea más bien como un poco dando el brazo a torcer en esas situaciones, ¿cierto? Yo creo que cada uno sí aportó lo que mejor sabe hacer, ¿cierto? Y creo que eso es como el alma de cada una de las producciones, ¿cierto? No castrar como lo que ya los artistas saben hacer, intentando pues que hagan otras cosas o intentando dirigirlos, sino más bien dándoles esa libertad como de listo, esto es lo que hay, quiero que cumplas con este papel, pero cumple con este papel a tu manera, ¿cierto? Entonces digamos ahorita que te mencionaba estos artistas antiguos del country, ¿cierto? Pues como estos pioneros del country, me pareció muy bacano porque se nota mucho pues como las jergas, como el ambiente pues que genera toda esta música, ¿cierto? Desde la voz de ellos, porque simplemente por cómo interpretan la voz para hacer un tipo de locución radial, y pues los que están obviamente cantando, ¿cierto? Se denota mucho el estilo propio de cada uno de los artistas. Digamos, hay una chica que llamaron que toca el banjo, grabó el banjo en todas las canciones, y esta chica ya había ganado unos premios Grammy con otros grupos de country, pero creo que, digamos, si hubiera sido otra persona la que tocara el banjo, por más profesional que hubiera sido, no hubiera sido el color que le daba esta persona, ¿cierto? Esta chica. Por otro lado, digamos, no creo que hubiera sido lo mismo si no hubiera estado la voz de Willie Nelson, por ejemplo, que es una leyenda pues del country, la voz de Linda Martel, por ejemplo, que por sí la pone al final presentando una canción que tiene un sample de Nancy Sinatra, que es otra leyenda del country. O sea, como que ella quiso agrupar diferentes leyendas del country, no solo los que estaban presentes, sino también personas ausentes. Y creo que dentro de eso, pues como que cada uno se le dio la libertad de aportar a su estilo. Y no creo que haya sido un problema, sino que más bien eso enriquece el alma de un proyecto. Creo que cuando uno escoge a un artista con un estilo característico, digamos un carácter, una estética característica que puede ser diferente a lo que vamos a trabajar, pues precisamente uno lo escoge buscando esas características diferentes, y lo que uno precisamente quiere ver es cómo esa naturaleza de ese artista que es diferente, cómo se ve interpretada en este proyecto que estamos trabajando. Entonces yo creo que antes lo que uno busca es eso, que vuele esa creatividad y a ver qué nuevo sale. ¿Sí o qué? Sí, es que creo que entendiendo pues como que cada artista aporta un color diferente. Vamos a ponerlo en contexto del urbano local. Por ejemplo, si yo quisiera grabar una canción de maleanteo, ¿cierto? Una de las primeras personas en la que yo pienso puede ser Pirlo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Y el color que me pueda aportar Pirlo yo no lo puedo modificar. Eso es algo que solo tiene él, ¿cierto? De pronto el color que me puede aportar en la voz que tiene Ryan Castro, si lo ponemos a contexto pues del urbano. Ya si lo ponemos a contexto, digamos, del rock, en este caso que hubo una mezcla ahí como country rock en ese álbum. Está Paul McCartney y hay un sample de los Beatles también dentro del álbum. Invitaron a Paul McCartney, que es de los pocos integrantes de los Beatles que sigue vivo, y él graba la guitarra.
si él no hubiera grabado esa guitarra que es del sample de la canción Blackbird, que la canción se llama igual que la de los Beatles de por sí, creo que no hubiera sido el mismo color si hubieran puesto a cualquier otro guitarrista a grabar esa guitarra. ¿Sí me voy a entender? Entonces como que ese aporte sí es necesario, por más insignificante o minúsculo que uno crea que sea el aporte, si es algo que es del ADN de cada artista, es algo invaluable. Y que precisamente eso es lo que uno está buscando. Si uno, claro, si uno va a hacer un rock y piensa en Pirlo, quiere ese carácter de Pirlo en ese rock, a ver qué sale. Sí. Sí, creo que eso va por ese es como lado. dependiendo de la búsqueda que uno tenga y dependiendo pues como de también qué tan dispuesto esté uno a dejarse contagiar de cómo trabaja el otro, porque eso también es... Bueno, y ya para ahí terminar la parte de Beyoncé, ¿qué lecciones le puede quedar a un productor, un artista emergente a partir de la producción de Cowboy Carter? Bueno, yo creo que primero, pues la gran lección es que uno al escucharlo aprende mucho. Yo siendo productor musical, siendo ingeniero de mezcla, escuché ese álbum. De pronto, de todos los de la categoría, para mí no era el que debía ganarse esa categoría, ¿cierto? Pero ya es una opinión personal, no es algo pues como donde yo tenga la razón, ¿cierto? Sin embargo, creo que es un álbum muy bien construido y que tiene grandes figuras ahí dentro. Yo creo que la enseñanza más grande es como que el camino nunca es difícil, siempre se puede presentar cualquier oportunidad. Vos ves a estos artistas que salieron emergentes en ese álbum, que al menos yo no los conocía hasta que los escuché en ese álbum. Lo único que conocía era Shaozi, pero es porque él tiene una trayectoria un poquito más larga, ¿cierto? Pero los otros artistas que ella incluyó, a ninguno lo conocía y me pareció que defendieron pues como su estilo de una manera muy propia, se podría decir que con fundamento. Y creo que lo que le puede quedar al artista emergente es eso. Nunca va a hacer falta, nunca va a ser suficiente. No, nunca tienen que decir nunca a esas oportunidades que pueden salir. ¿Quién diría que Beyoncé iba a llamar a esos pelados? Por otro lado, creo que desde la construcción musical hay mucho por aprender de esas grandes figuras y de cómo trabajan, ¿cierto? Entonces yo creo que es más de uno entender que uno todo el tiempo está aprendiendo, que uno hasta que no llegue, digamos, a esas esferas, creo que uno no puede decir ya aprendí, sino que todo el tiempo uno escuchando, viendo cómo se mueven esos artistas, también como indagando un poco en cómo llegaron ahí en sus carreras, uno aprende. Entonces creo que esa es la gran enseñanza, el aprendizaje constante, perdón. Vamos con mejor grabación del año, Not Like Us de Kendrick Lamar. Vamos a hablar también un poco de los altos estándares de calidad que exigen unos Grammy. Juani, este álbum, digamos, generó un gran impacto, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global. ¿A qué se debe ese impacto? Bueno, yo creo que ese impacto, precisamente de esa grabación de Not Like Us, viene siendo un impacto mediático, pues por lo grande que es Drake en la industria, por lo grande que es Kendrick Lamar, obviamente, ¿cierto? Y porque obviamente es una canción donde ambos tienen que ver, porque pues todos sabemos que hubo una tiradera, que hubo unos temas pues que se lanzaron, ¿cierto? Entre sí, tirándose no es solo desde la parte profesional, sino también desde la parte personal. Entonces creo que lo que llega a dar como un impacto internacional, un impacto muy global de esta canción en específico, es eso, como todo el mierdero que se armó pues ahí en ese aspecto, y que hasta acá en Colombia hablamos de eso sin nosotros de pronto consumir tanto esa música como la consumen en Estados Unidos o en Europa, ¿cierto? O en otras partes del mundo, porque nosotros pues obviamente usualmente consumimos es más que todo urbano, ¿cierto? Y urbano de por acá. Entonces es curioso pues cómo llegamos a hablar de eso, pero tiene que ver es con todo eso que
todas esas tiraderas personales. Contanos más esa parte que me parece importante entender, como ese trasfondo, ¿cierto? Muchos, me incluyo, conocemos con la superficie, digamos, el éxito de la canción, pero por lo que nos cuentas hay una historia detrás bastante robusta. Entonces creo que tiene mucha relación con el lanzamiento de una canción, con el trabajo de mercadeo que se le hace a una canción, ¿cierto? Que normalmente recurrimos a un montón de estrategias y un montón de medios pues como para lograr un impacto, y estoy seguro que en este caso también la subieron, pero hay algo que por lo que entiendo es legítimo, el tema de la tiradera y la disputa que hay entre los dos es legítima. Entonces, y esto tiene, digamos, una participación relevante en ese éxito que ha tenido. Entonces, contanos lo que vos sabes, lo que vos conoces de esa polémica, cómo arrancó y cómo se fue desglosando para llegar hasta lo que finalmente fue. Comencemos por el final, ¿cierto? El impacto fue tan grande que fue la canción más premiada de los Grammys, ¿cierto? Entonces ya ahí generó una polémica, otra polémica en Twitter, ¿cierto? Otra polémica de la que todo el mundo va a estar hablando. Que si, casi como vos lo decís, sí, hasta puede ser parte de cómo se publicita el tema. Porque al fin y al cabo, por más de que sea un tema tirándole a otro, no queda solo en la tiradera, eso también monetiza, ¿cierto? Ahora bien, todo este contexto antes de eso realmente comienza de una manera indirecta. Kendrick Lamar no buscó la pelea como tal, creo que Drake tampoco, ¿cierto? Pero según lo que dice Drake, es como Kendrick Lamar habló de mí en una canción que hizo con Future y Metro Boomin, ¿cierto? Creo que en esa canción y en otras de Kendrick Lamar aludía que Future, Metro Boomin, creo que Lil Baby, todos ellos habían sido en algún momento de sus carreras explotados por Drake. Entonces sale Drake y J. Cole, ¿cierto? Y dicen como, no, estos maricas están hablando de nosotros, ¿cierto? Estos parceros están hablando de nosotros. Entonces sacan una canción tirándole, ¿cierto? Que es Push Ups y la otra se llama Tailor Made Freestyle, si no estoy mal. Una de esas la borra Drake, creo que es la de Tailor Made Freestyle. La borra después de unas horas pues que está ahí como en movimiento. Y ahí es donde Kendrick pues prende la moto y dice como, bueno, yo no le estaba tirando a este man, yo no le estaba tirando a este huevón, pero se dieron las cosas, sacó un tema ahí mismo. Creo que fue al otro día, ya había tema de Kendrick Lamar afuera, donde le tiraba a Drake ya directamente. Luego llegó Drake, después de que hizo esas primeras dos tiraderas, que borró una, luego que Kendrick le respondió, Drake sacó otro tema que se llama Family Matters. Y luego de esa, Kendrick vuelve y le saca otro tema respondiéndole ese, pero 14 horas después saca, o bueno, menos de 14 horas después, saca este, que es el que ya remató pues como toda la pelea y toda la disputa entre ellos dos, y donde Drake pues ya creo que se queda sin herramientas pues como para poder seguir en esa pelea, y pues se da mediáticamente como un ganador a Kendrick Lamar, ¿cierto? Tan denso fue que Metro Boomin creo que fue, Metro Boomin o 21 Savage, no me acuerdo, uno de ellos dos sacó un beat de diss o un beat para hacer una tiradera. Entonces a lo que él aludía era como, háganle sus tiraderas a Drake con mi beat. Entonces eso también como que dio a que todo ese mierdero se acrecentara alrededor del mundo, porque es como, ¿quién hace un beat para que cualquier mortal se monte a tirarle a Drake, ¿cierto? Diciendo como, no, el que haga la mejor tiradera, yo pues como que lo voy publicando, porque el man fue como que reposteando algunas historias y todo eso, pero el man publicó el beat y dijo, este es el beat del diss, y lo soltó así. Entonces yo creo que la influencia pues como que tuvo 21 Savage pues como también haciendo ese beat adicional, y Kendrick Lamar pues como con su capacidad lírica, porque tiene una capacidad de lápiz muy brava. Creo que todo eso pues nos dio pie como para decir, uy, parce, este man se lo tomó muy en serio y acabó con Drake de una manera monumental. Tan denso fue que la carátula del álbum de They Not Like Us es la casa, la mansión de Drake, y tiene unas señales de
de un mapa que señala dónde viven los abusadores o por dónde pasan los abusadores, los pedófilos y todo eso. Entonces yo quedé como denso porque el man le tiró tan duro en cuanto a todo esto de la pedofilia. Sin escrúpulos y sin tapujos de nada. Ya metiéndose muy personal con él, con asistentes de él, con personas que trabajan en su disquera. Una información ya de pronto muy... más delicada. Sí, pues. Sí, que de pronto Kendrick Lamar tenía a la mano, pero dijo no voy a utilizar esta herramienta hasta que pues se llegó pues como el momento. Creo que todo eso dio pie para que, pues claro, nosotros en Twitter, Facebook, Instagram, ¿qué hacemos? Repostear y apalancarse uno también de eso, que yo creo que es lo que ellos están haciendo, y es aprovechar que se está dando la situación y ya pensando pues como estratégicamente esta pelea me conviene. Claro. Me conviene creerá pues uno hasta que le den esa bofetada, pero bueno. Sí, claro, ¿no? Y pues yo creo que los dos mediáticamente la estaban pensando, esto va a generar muchos millones. Obviamente había gente, eso se dividió, había gente del lado de Drake, del lado de Kendrick. Pero si uno de pronto es un poco más justo y lo mira desde las bases del rap, de lo que es el rap, de lo que es una tiradera, no soy de ese mundo tanto, pero conozco algo, ¿cierto? Y desde el respeto lo digo. Creo que uno da de ganador a Kendrick Lamar por su capacidad de escribir y porque un detalle del que habla Kendrick Lamar es muy parecido a lo que pasó con Residente y J Balvin, ya más local. Que Residente que le decía a J Balvin, usted no escribe, a usted le escriben. Entonces, cosa pues a lo que J Balvin nunca respondió a esa tiradera porque no tenía herramientas, ¿cierto? Y ya Kendrick después de bombardearlo y decirle no, vos no puedes responder. Y no es tampoco el negocio de Balvin, entonces tampoco se iba a meter por ese lado. Exacto, no. Juani, ahorita mencionaste como la controversia que hubo por el tema de que justamente ese haya sido el ganador del año en cuanto a grabación, incluso otros premios que tuvo. ¿Por qué la polémica? ¿Por qué crees que la polémica pueda tener fundamento o no? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que tiene fundamento en algunas de las premiaciones, no en las 4 que ganó. Ganó mejor álbum, no, sino mejor canción de rap, mejor interpretación de rap, mejor grabación del año y mejor canción del año. Yo digo que canción del año puede ser válida porque fue una canción bastante mediática. Creo que lo que te digo, puso a conversar hasta el que no conocía a Drake o a Kendrick Lamar, ¿cierto? Siendo que son personajes muy conocidos. Hablando pues de mi caso personal, a mí no me gusta, no consumo mucho la música de Drake. Consumí un par de canciones, Kendrick Lamar sí lo sigo mucho, desde pues sus inicios me ha gustado bastante. Pero aún así como que me llamó la atención hasta escuchar los de Drake, porque yo decía, no, esto tiene que ser justo. Yo tengo que escuchar el de Kendrick Lamar, pero no por ser seguidor de Kendrick Lamar, pues como es su música, tengo que quedarme solo ahí. Entonces como que eso lo lleva a uno al otro lado también, como bueno, conozcamos el otro lado, porque él también lanza unas acusaciones densas de Kendrick. Y pues dentro de todo eso, volviendo pues un poco como al hilo, creo que la controversia de esas canciones, de esa canción en cuanto a la premiación, es que en unas categorías sí era muy válida, pero la categoría, digamos, de grabación del año, yo hubiera puesto a otros candidatos. Claro, a mí me parecería una mejor candidata Sabrina Carpenter, por ejemplo, que me parece que es una artista muy completa, ¿cierto? Y que también ganó un Grammy, no me acuerdo en qué categoría, pero se ganó un Grammy. Otra que también estaba por ahí nominada, creo que en esa misma categoría, era Taylor Swift, si no estoy mal. Creo que también por el trabajo pues de la canción merecía eso. Pero digamos que grabación del año sí la dudaba un poco. ¿Por qué crees que es tan cuestionable? Más allá, digamos, del gusto particular o eso, ¿por qué crees que es cuestionable que justamente esa canción haya tenido ese reconocimiento? Es que la mejor grabación siempre es un título pesado. Sí, mejor grabación siempre es un título pesado, así como vos decís. Y creo que ahí yo me cuestiono un poco porque mira que yo sigo la música de Kendrick, o sea, trato de ser justo, porque es como, puedo ser muy seguidor, pero no te voy a decir como Kendrick debió ganarlo todo, ¿no? Realmente uno tiene que ser muy imparcial ahí, y es más porque creo que habían mejores productos, mucho más complejos desde la parte de producción,
mucho más complejos y completos, ¿cierto? Y que a pesar de no tener el impacto mediático que tuvo They Not Like Us, creo que son productos que tenían un valor agregado, ¿cierto? Músicos muy talentosos, artistas demasiado talentosos, sin decir que Drake no lo es. Drake me parece que lo es, pero me parecía que en grabación del año habían mejores propuestas, ¿cierto? En interpretación de rap, totalmente. En mejor canción de rap, totalmente, aunque habían otras que también me gustaban. En canción del año, aunque me tiembla un poquito la mano, también digo que totalmente, porque fue la canción tal vez más mediática del año pasado, entonces creo que es válido eso. Hablando de grabación, entonces, ¿cuáles crees que, o más bien, por los criterios que conlleva, digamos, ese título, ¿cierto? Digamos, los criterios de calificación, ¿cuáles crees entonces que podrían ser esos candidatos y cuáles de esos criterios de calificación sí cumplen esos otros candidatos para ese título? Bueno, nosotros ahorita hablábamos de un álbum que te comentaba, era muy complejo pues desde la parte musical, tenía grandes invitados, ¿cierto? No solo por la grandeza que ya han construido, sino porque realmente como intérpretes habían guitarristas, habían violinistas, estaba esta chica que toca el banjo, ¿cierto? Me parece que en calidad musical es mucho más elevado, al menos todos los productos que sacó este álbum, ¿cierto? Creo yo que el criterio que uno debería tener en esa categoría, ¿cierto? A mi punto de vista, pues, porque pues todos pensamos diferente, pues, como en ese aspecto, creo que es la complejidad de la producción. Para nadie es un secreto que Kendrick, ¿qué hizo? Vos, escribir una letra a la hijueputa, ¿cierto? Y montarse sobre un beat también muy hijueputa, pero uno llega a todo esto y es como, ¿dónde está la complejidad musical? No hay complejidad musical. Te genera un gran impacto, que a mí obviamente me encanta, pero por otro lado creo que hay artistas y músicas aún más ricas en las que pudo haber habido un ganador pues de esa categoría diferente a Kendrick, ¿cierto? Como te digo, en las otras yo creo que perfectamente cabe, ¿cierto? Aunque en canción del año pues creo que varias competían, varias estaban como ahí a la par, pero grabación del año creo que ya es ya se tiene que valorar a la gente que realmente le mete empeño al laburo de la música. Creo que es más eso, porque como su nombre lo dice, grabación del año, ¿cierto? Si tú te pones a ver pues como grabación del año y pones a Kendrick Lamar, tú dices que grabó. Sí, grabó algo que impactó mucho, pero ¿qué grabó? O sea, más allá del impacto es como hay una riqueza musical, ¿cierto? Y ahí es donde está de pronto el alma de lo que diría yo que debería ser el premiado en esa categoría. Lo que entiendo es un tema, bueno, está muy arraigado al tema musical. Sí. Cuando hablamos de grabación del año, perdón, es por cómo esa, digamos, esa parte musical, esa interpretación fue registrada, o no tiene que ver necesariamente con el registro a lo que te refieres. No, yo creo que es por la complejidad de la creación y de la producción más que todo. Complejidad de creación y producción. Entra dentro de esta categoría de grabación. Claro, y porque creo que, bueno, siendo yo pues ajeno pues como a esas esferas donde votan ese tipo de cosas, ¿cierto? Yo al menos si estuviera ahí, evaluaría es eso, la mejor grabación del año, y la mejor grabación es complejidad técnica, complejidad musical, ¿cierto? Complejidad de producción, complejidad de arreglos, de muchas otras cosas, ¿cierto? Muchos elementos que conforman todo lo que es la grabación. Ahora bien, no digo, y esto es algo pues como que decía Arcángel, pues que es muy válido, Arcángel siendo pues un gran referente del género urbano, y él decía como la música que nosotros hacemos no es compleja, y sí, no es compleja, y es una gran verdad. Eso no se trata pues como de que estamos de un lado los que nos gusta la música compleja y los que no, porque mira que yo te digo, soy fan de Kendrick Lamar, ¿cierto? Pero no me parecía merecedor de eso porque habían muchos mejores proyectos
muchos artistas más completos, más complejos, ¿cierto? Una Billie Eilish me parece mucho más completa, hasta desde el tema de producción. Te digo, este tema fue hecho en menos de 14 horas. Entonces eso fue, haga el beat, par huevazos, ¿cierto? Haga mezcla y master, par huevazos. Obviamente que quede a la altura pues de la industria, pero si vos te pones a ver, un proyecto no se hace, o sea, un proyecto grande no se piensa en 14 horas. Es muy difícil pensarlo en 14 horas. Y creo que esto fue un proyecto simple de gran impacto, porque no es tan complejo. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Como que en el proceso creativo hay un espacio como para dejar despejar la mente, refinar y todo eso. En 14 horas, pues, si acaso te da tiempo de sacar la primera idea, organizarla y... Yo creo que en 14 horas el man ya lo que hizo fue saquemos el fierro y escribamos porque pues qué más. O sea, ya me estoy matando con este parcero mediáticamente, ya saquemos las armas más pesadas, tiremos eso, ¿cierto? Como sea que salga, pero lo rematamos, ¿cierto? No es como velar por la música, ¿cierto? Yo alguna vez hablaba con un artista y me decía que muchas veces él pensaba las cosas por el bien de la música. Yo decía, bueno, ¿quién piensa las cosas por el bien de la música? Es curioso. Pero él me decía, sí, tú piensas quién va a grabar, si una voz femenina o una voz masculina, quién va a grabar la guitarra, quién va a grabar el trombón, quién va a grabar tal cosa. Esto en el contexto de salsa, ¿cierto? Y me decía, uno tiene que pensar las cosas por el bienestar de la música. Ahora bien, en esta categoría yo creo que uno tiene que pensar es como en eso, el bienestar de la música, ¿cierto? O no tanto el bienestar de la música, sino puede ser como pensar completamente en la música, ¿cierto? Independientemente del género que sea. Yo creo que de ese tema de como en el tiempo en que se ejecutaron las cosas y el tiempo destinado para cada uno de los procesos, eso nos permite después hablar, como de dedicar un contenido específico a eso, porque creo que ahí hay un montón para hablar. Claro. Por ahora, bueno, esto ha sido pues todo por hoy. Muchas gracias, Juani, por tu tiempo. Si les gustó el contenido, entonces un like, un comentario. Dale like y suscríbete. Dale like y suscríbete. Compárteselo a un amigo que le pueda interesar. Si tienes recomendaciones de algún contenido que te gustaría ver, lo puedes dejar en los comentarios también. Si tienes algún aporte, algo que se sume, una opinión al tema que acabamos de aportar en cuanto a los Grammys, también lo puedes comentar, que nosotros vamos a estar muy pendientes y respondiendo también, compartiendo por el resto de las redes sociales. Entonces, nada, eso es todo. Esos likes, esos comentarios, todas esas interacciones nos ayudan a seguir creciendo el canal y nos motivan también a seguir creando contenido para todos ustedes. Entonces, eso es todo, Juani. Hey, muchísimas gracias, Pablo, por la invitación.